La primera vez que vi esa foto, no le di mayor importancia. Todos tenían a mi tía Olga por loca. En ese entonces, yo era un jovencito de unos 15 o 16 años. Para mí no era más que otra imagen de mi tía, con su extraña expresión y un huevo en la mano. Han pasado 30 años de esa foto. Mi tía Olga murió hace un par de semanas. Como no tuvo hijos, dejó su herencia a los sobrinos, entre ellos yo. Algunos creían que en la casa, el único bien que dejó, había un tesoro enterrado en alguna parte, que solo había que encontrarlo. Se revisó la casa de arriba abajo. No encontramos nada. La verdad es que yo no tenía ninguna esperanza. Era el único que la visitaba de vez en cuando. Sabía que mi tía solo vivía de su pensión por viudez, a la que tenía derecho porque su esposo había muerto en la guerra, siendo ambos muy jóvenes. Ella no se había vuelto a casar y vivía sola en esa inmensa casa que nunca quiso vender. Sobre mi tía se decían muchas cosas. Unos, como dije antes, decían que estaba loca. Otros que era una bruja que hablaba con los espíritus. Para mí, solo era una mujer atormentada por el gran dolor de haber enviudado tan joven. Seguramente se casó muy enamorada y por lo que pude averiguar, su esposo fue llamado a la guerra a los pocos días del matrimonio. El cadáver de mi tío nunca fue encontrado. Lo único que recibió mi tía fue su reloj y la placa de identificación que llevan todos los soldados. Al final la casa y los muebles se vendieron. Nadie quiso quedarse con los efectos personales de ella, por lo que yo decidí llevármelos. De alguna manera me pareció una falta de respeto botarlos a la basura. Ya en mi casa me puse a revisar las cosas de mi tía. En una pequeña caja de madera estaban el reloj y la placa de mi tío envueltos en un pañuelo rojo. Todo lo que tenía de ropa estaba dentro de un par de bolsas negras. Las pocas prendas que tenían era fantasía barata que se conseguía en los mercados. Y una caja llena de cuadernos y fotos. Los cuadernos estaban llenos de relatos escritos con su hermosa letra. No sé si eran cuentos o experiencias reales. De los pocos que pude leer, algunos eran bastante escalofriantes. Al fondo de la caja estaba lo más importante, sus diarios. 5 cuadernos donde describía su vida y sus sentimientos. Leyéndolos, empecé a entender a mi tía. En la mayoría de las páginas solo relataba su vida diaria. En otras había recetas y el resultado que había obtenido al prepararlas. En otras páginas hablaba de su soledad, de lo pesada y sin sentido que era su vida desde la muerte de Rubén. Así se llamaba su esposo. De lo mucho que lo amaba y de todos los planes que tenían que nunca se pudieron concretar. Pero fue el último cuaderno el que en realidad me impactó. Cuando lo tomé de la caja, aquella foto cayó al piso. La tomé y en ese momento vi cosas que no había visto cuando era un jovencito. Vi en esa especie de neblina blanca desenfocada que todos atribuían a un reflejo de luz de algún espejo, un par de ojos que apenas se notaba. También noté que mi tía no tenía una expresión de loca como decían. Lo que hacía en realidad era ver de reojo y con tristeza esa figura detrás de ella. Tenía un huevo en su mano que en ese momento no le encontré explicación, pero cuando leí su último cuaderno entendí perfectamente. Les leeré algunos párrafos y de seguro ustedes también entenderán. Al parecer todo comenzó el día de lo que hubiera sido su primer aniversario de bodas. Ella escribió en su diario: hoy lo escuché, oí sus típicos pasos ligeros y acompasados caminando por la cocina. Luego subió las escaleras y se detuvo en la puerta de nuestro cuarto. Creo que no se atrevió a entrar. Al principio sentí mucho miedo, pensé que alguien había entrado a la casa, pero cuando reconocí su manera única de caminar, creo que me alegré. Unos días después escribió: siento que me mira, que está a mi alrededor. A veces creo escuchar su respiración. Otras veces tumba algo en la sala mientras estoy en la cocina. Me parece que juega conmigo. Las siguientes páginas fueron más o menos lo mismo. Ruidos, pasos, sonidos extraños de los que no se puede ubicar su origen. Pero más adelante las cosas empezaron a escalar. Lo sentí en la cama junto a mí. Cerré mis ojos y empecé a temblar de miedo.
Sentí que su mano acarició mi cabello, lo podría jurar. El terror que sentí hizo que me parara de la cama. En ese momento, una brisa helada rodeó mi cuerpo haciéndome estremecer, y luego salió por la puerta azotándola. El resto de la noche se oyeron sus pasos de un lado a otro en la sala. La siguiente página fue peor. Anoche todo se salió de control. No solo se acostó junto a mí. Sentí que me tocaba, que intentaba acariciarme. Hasta sentí un frío intenso en los labios. Creo que trató de besarme. Salí huyendo de la cama y me encerré en el baño. Pero él me siguió. La cortina de la ducha se movió violentamente, como si un fuerte viento la azotara. El espejo se empañó. Una extraña figura, que no puedo decir que fuera humana, se reflejaba en él. Una densa neblina lo cubrió todo hasta el punto de oscurecer el baño. En medio de eso yo sentía roces, uñas en mi espalda. Un escalofriante calor entre las piernas me hizo reaccionar y salir del baño. Bajé a la sala. Él también bajó. Los vasos y los platos de la vitrina empezaron a volar por todas partes. Una foto de nuestra boda se levantó de la mesita de centro y se fue a estrellar contra la pared. Yo estaba agachada temblando detrás del sofá y las cosas seguían volando por la sala. Busqué en el último resquicio de mi alma un poco de valor y grité: ¡basta! Todo se calmó. Subí a mi habitación evitando los vasos y platos rotos que cubrían buena parte del piso. Tomé un rosario y comencé a rezar. Mientras lo hacía, pensaba que algo tenía que hacer antes que todo terminara mal. Si bien mi tía no le ponía fecha a sus anotaciones, deduzco que pasó más o menos una semana antes de que volviera a escribir en su diario. Fui a ver a Brenda. Me aconsejó que pusiera por toda la casa varios huevos. Y en las ventanas y puertas 2 vasos, uno con vinagre y otro con agua. Me dijo que eso ayudaría a absorber las energías negativas y que espantaría cualquier espíritu que me estuviera atormentando. Así lo hice. Volvió la calma. Después de mucho tiempo volví a tener paz en mi casa y pude dormir tranquila. Luego de eso, mi tía volvió a escribir en su diario sobre su vida cotidiana y monótona. De vez en cuando hablaba de Rubén, pero ahora en otro tono. En alguna página leí que tal vez la muerte de su esposo había sido una bendición. Tal vez estando vivo se hubiera comportado igual y a ella le hubiera tocado vivir una vida llena de violencia y abusos. O tal vez su comportamiento había provocado la impotencia de no poder hacer una vida al lado de Olga. ¿Quién sabe? En algún momento dejó de escribir. Pasaron años antes de que hiciera otra anotación. Su escritura ya no era la misma. Se mostraba temblorosa. Ya no era aquella hermosa letra, ahora eran trazos irregulares. Pero eso no es lo importante. Lo que escribió hizo que se me erizaran todos los vellos de mi cuerpo. Hoy volvió Rubén, pero fue distinto. Solo estaba parado al pie de mi cama. Por primera vez lo vi como era. Estaba vestido con su uniforme militar. Se veía tan guapo como yo lo recordaba el día que partió a la guerra. Su mirada era tierna. No me dijo nada, solo extendió su mano hacia mí y me sonrió. Estoy escribiendo esto a las 3 de la mañana para dejar testimonio de mi experiencia. Creo que Rubén vino a buscarme. Creo que llegó mi hora. Y en la siguiente página continúo. Sé que tú vas a leer esto y sé que eres el único que cumplirá mi último deseo. Quiero que todos los cuadernos de mis diarios sean quemados sobre mi tumba. Quiero también que la foto de mi matrimonio sea enmarcada en la lápida. Los cuentos quédatelos. Tal vez algún día tengan valor. Después de eso, eleva una oración por nosotros y trata de mantenernos vivos en tus recuerdos. Rubén y Olga. Para que en el lugar donde estemos podamos ser felices como nunca lo hubiéramos sido en la tierra. Una vez que hayas hecho todo esto, busca entre mis ropas. Ahí dejé algo para ti. Hice todo lo que mi tía quería, respetando cada uno de sus deseos. Luego, como dijo ella, busqué en sus ropas. Las saqué todas, pero no encontré nada especial. Estaba sentado en mi cama, desconcertado, viendo la ropa de mi tía desparramada por el piso. De repente, algo llamó mi atención. Uno de sus pesados abrigos,
tenía el forro descosido en la parte baja. Lo levanté y terminé de arrancar el forro. De inmediato cayeron al piso una gran cantidad de billetes. Era mucho dinero, pero aún había 3 abrigos más. En los 3 encontré dinero escondido dentro de los forros. Cuando lo conté todo, sumó un total de $300,000. Seguí buscando en las ropas, pero ya no había nada más. Solo en una vieja cartera de cuero encontré un sobre. Dentro había una carta. Querido sobrino, yo sabía que tú eras el único que cumpliría con mis deseos. Aunque nunca fuimos muy unidos, sentí por ti un cariño muy grande, porque eras el único que me visitaba de vez en cuando y no me juzgaba. Para esa foto que tanto te intriga, no tengo ninguna explicación. Solo apareció una noche en la mesa del comedor el día que el alma de Rubén me dejó tranquila. Creo que quería dejar alguna prueba de que nunca estuve loca. Y ahora tú también lo sabes. Contrario a lo que la mayoría cree, los cementerios son sitios muy tranquilos. Allí nunca pasa nada. Se podría creer que por allí vagan toda clase de fantasmas y espíritus en pena, pero no es así. Y esto tiene una explicación. Las almas que no pueden o no quieren pasar al otro plano se quedan en el lugar donde murieron. Aquí, en el cementerio, solo reposan los restos de los difuntos y estos no dan ningún problema. A menos claro que les pase como a mí cuando me tocó hacer una suplencia en el cementerio del lado oeste de la ciudad. Soy vigilante nocturno. Llevo más de 15 años en esta profesión. Como ya mencioné antes, nunca había visto un fantasma. Una noche al tomar mi guardia encontré en el escritorio de la garita una carta dirigida a mí. En ella se me informaba que debía suplir a un compañero que tomaría vacaciones y que debía presentarme en el cementerio oeste la noche siguiente para cumplir con mi asignación por los próximos 20 días. La noche siguiente llegué al cementerio oeste. Nunca había estado allí, pero siendo de la misma corporación se parecía mucho al cementerio donde yo trabajaba. Entré como de costumbre a la garita. Puse mi termo de café al lado izquierdo del escritorio y la vianda con mi comida sobre un archivador que está al fondo. Inicié con la misma rutina de siempre. Encendí la radio, me senté en la silla con un libro que en ese momento estaba leyendo, actualicé el reloj que me avisa cada 2 horas para hacer mis rondas y me dispuse a esperar el par de horas antes de mi primer recorrido. Mi trabajo comienza a las 8 de la noche, por lo que me toca hacer rondas a las 10 y a las 12. Regresaba de hacer mi ronda de las 12 cuando vi en la puerta de entrada a una mujer, muy hermosa, de unos 25 años, ataviada con un vaporoso vestido blanco. Me dirigí a la puerta, pero cuando llegué la mujer ya no estaba allí. Miré en todas direcciones para cerciorarme y no la vi por ningún lado. No me preocupé en ese momento. Cada día hay más locos en esta ciudad, pensé. Decidí entonces regresar a la garita que está a unos 10 metros de la entrada. Mientras caminaba volví a ver a la mujer. Esta vez iba hacia las tumbas. De inmediato me dirigí hacia ella y en ese momento comenzaron las cosas extrañas. Al paso que iba parecía que no podía alcanzarla, así que aceleré mi andar. Por más que caminaba rápido, no lograba alcanzarla. Entonces empecé a correr. Y ni haciendo mi mejor esfuerzo la podía alcanzar. A la velocidad que fuera, ella parecía estar siempre a la misma distancia de mí. En algún momento la perdí de vista. Empecé a recorrer el cementerio buscándola. No la veía por ninguna parte. Mientras alumbraba hacia la calle norte, sentí que la mujer pasaba detrás de mí. Giré de inmediato, pero no la vi. Seguí caminando hacia el interior del cementerio. A lo lejos vi una luz amarillenta. Seguro era la mujer que había encendido alguna linterna, y corrí en esa dirección. De nuevo, la mujer no estaba ahí. Debo confesarles que ya estaba empezando a tener algo de miedo. El comportamiento de aquella mujer no era algo usual. Entonces, luego de un rato la vi. Estaba parada frente a una tumba. De inmediato le grité: «Señora, no puede estar aquí a esta hora». Ella ni siquiera volteó a verme. Me acerqué a ella.
Cuando estuve a su lado, insistí: «Señora, no puede estar aquí a esta hora». Entonces sucedió el hecho más extraño y perturbador que he vivido. La mujer comenzó a entrar en el suelo como cuando el agua se filtra a través de la tierra. Luego de unos segundos en los que estuve petrificado por el susto, me di media vuelta y regresé corriendo a mi garita, de donde no volví a salir por el resto de la noche. Les juro que nunca había sentido tanto miedo en mi vida. La noche siguiente llegué un poco más temprano a mi trabajo. Quería llegar antes de que el vigilante del día terminara su turno y así poder hablar con él. Sin muchos rodeos le conté lo que me había pasado la noche anterior. Cuando terminé el cuento, él sonrió y me dijo: «Tranquilo, compañero, ese fantasma no le va a hacer nada. Ella siempre viene a buscar a su esposo, pero como aún no ha podido reunirse con él, sigue viniendo cada noche sin falta». Entonces me contó la historia. Hace mucho tiempo hubo una boda muy fastuosa en esta parte de la ciudad. En medio de la fiesta se presentó un hombre que alegaba estar enamorado de la novia. Hubo una fuerte discusión y el novio se fue a las manos con el hombre, pero este sacó una pistola y le dio un tiro que lo mató en el acto. Imagínese el dolor de esa mujer, enviudar el día de su boda. Durante el entierro la mujer no podía parar de llorar. No había palabra que le diera algún consuelo. Entonces, en el momento en que el tractor iba a descargar la tierra para cubrir la tumba, ella se lanzó sobre el féretro de su marido. Al maquinista no le dio tiempo de reaccionar y la tierra cayó sobre la mujer sepultándola. Todos se movieron con rapidez para sacarla de la tumba, pero para cuando lograron hacerlo ya la mujer había fallecido. Desde esa vez ella regresa cada noche al cementerio a buscar a su marido. Pasé los siguientes 19 días cumpliendo con mi trabajo. A la mujer la volví a ver en varias ocasiones a través de la ventana de la garita, pero ni por error volví a hacer una ronda por el cementerio. Los 4 jóvenes se desplazaban en un vehículo por la oscura carretera. Arturo, Pedro, Iván y Jorge habían estado de juerga en un pueblo vecino y regresaban a sus casas. Despreocupados, bromeaban y reían recordando la noche de fiesta y sus travesuras. Cuando transitaban por el lugar más oscuro de la vía, el vehículo empezó a fallar. Sin preocuparse mucho, decidieron continuar. A pesar de la falla, el carro andaba bastante bien. Por otro lado, no querían detenerse en esa área de la carretera de la que se contaban historias terribles. Si bien parecían más leyendas urbanas que hechos reales, nunca se sabe. Mientras tanto, la falla del carro empeoraba rápidamente. Cada vez se hacía más difícil avanzar. Y así llegó el momento que nadie quería ver llegar. El vehículo se apagó. Pararon a la orilla de la carretera. Los 4 jóvenes comenzaron a revisar el carro, pero en realidad ninguno sabía nada de mecánica. Después de mucho discutirlo entre ellos, decidieron que Arturo y Pedro se quedarían en el carro, mientras Iván y Jorge irían al siguiente pueblo a buscar ayuda. Arturo y Pedro de inmediato se encerraron en el vehículo. Desde adentro todo se veía muy oscuro. Solo los alumbraba la tenue luz del interior del carro. Arturo, el más despreocupado de todos, comenzó a bromear con las leyendas que se contaban de aquel lugar. Pedro, por su parte, ya bastante asustado, le pedía que se callara, que no hiciera bromas con hechos que podían ser ciertos. Al cabo de un rato, la luz del auto se apagó. Pedro enseguida entró en pánico, pero Arturo lo tranquilizó diciéndole que seguramente el acumulador del carro se había descargado, que no había nada de qué preocuparse, que en cualquier caso podrían usar las linternas de sus celulares de ser necesario. Pedro se tranquilizó y decidieron dormir un rato. Arturo fue el primero en caer rendido. Pedro, a pesar de su temor, también se durmió al poco rato. Un fuerte golpe los hizo despertar sobresaltados. A trompicones lograron encontrar sus celulares y encender las linternas. Alumbraron hacia afuera buscando el origen del inquietante sonido, pero no pudieron ver nada. Un instante después, otro golpe, esta vez más cerca. Tanto Pedro como Arturo se pusieron muy nerviosos. Mientras seguían buscando con sus luces de dónde venían los golpes, sonó otro más.
esta vez más fuerte, aún más cerca. Ambos se vieron el uno al otro con los ojos desorbitados, con el miedo perfilado en el rostro. Ahora incluso Arturo estaba aterrado. Otro golpe. A los pocos segundos, otro más. Lo que más les asustaba era que el sonido de los golpes era algo que nunca habían escuchado. Se oía como un golpe seco seguido de un crujido escalofriante. Pasaron unos minutos en total silencio. Siguieron buscando con las luces de los celulares por los alrededores. No se veía nada. Entonces decidieron bajarse del auto para examinar mejor el lugar. No vieron nada que los inquietara. Ya más tranquilos, volvieron a entrar al carro. Comenzaron a alimentar la esperanza de que todo hubiera terminado. No fue así. Los estremeció hasta los huesos un nuevo golpe, esta vez sobre el techo del carro. Enseguida otro golpe, y otro más. Los golpes se hicieron consecutivos. Uno tras otro atormentaban a los jóvenes que encerrados en el auto temblaban de pánico. No tenían ni idea de lo que estaba pasando. En un arrebato de valor, Arturo decidió salir del auto para enfrentar a quien quiera que estuviera dando esos golpes. Nada en la vida lo habría preparado para lo que estaba a punto de ver. Cuando logró apuntar la linterna de su celular, pudo ver un hombre fornido, muy grande y de aspecto casi monstruoso, que golpeaba repetidamente el techo del carro con las cabezas de Iván y Jorge. Al día siguiente, cuando llegó la policía, se encontraron con el más macabro espectáculo que jamás hayan visto. Arturo estaba sentado a la orilla de la carretera con sus ropas teñidas de rojo por la sangre de sus amigos. Mantenía las cabezas de sus compañeros entre sus piernas, mientras meciéndose hacia adelante y hacia atrás les decía: «Yo los voy a cuidar, yo los voy a cuidar».